Atención, noticia de última hora. El régimen cubano dice estar listo para dialogar con Estados Unidos mientras aumenta la presión de Washington. ¿Está La Habana contra la pared? Noticia en desarrollo. Más adelante les tenemos los detalles. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Medio Oriente sigue ardiendo. Israel intensifica los bombardeos contra instalaciones nucleares y fábricas de drones dentro de Irán. Tenemos las imágenes de la destrucción. Mientras tanto, una investigación salpica a la diplomacia cubana. Revelan presunto negocio de remesas que involucra a un diplomático y a un alto oficial de inteligencia del régimen. Mario Pentón tiene los detalles. En medio de la presión de Washington, el régimen cubano ahora dice estar listo para dialogar con Estados Unidos. ¿Cambio de tono o jugada política? Y en Florida cae una red criminal con vínculos cubanos acusada de un fraude millonario. Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, trae información de primera mano sobre el aumento de las protestas en Cuba en medio de la crisis económica y energética, justo cuando se habla cada vez más de posibles diálogos con Estados Unidos. Y en Panorama al Día, Camilo Egaña conversa con el especialista en relaciones internacionales Daniel Pedreira sobre qué camino podría tomar Cuba para un cambio económico. Comenzamos. La guerra en Medio Oriente entra en su día número 12, con nuevos ataques que continúan golpeando objetivos militares de Irán y de sus aliados en la región. En las últimas horas, Israel lanzó bombardeos contra instalaciones estratégicas dentro de Irán, incluyendo plantas vinculadas al desarrollo nuclear y centros de producción de drones, que según el ejército israelí eran utilizados para fabricar aeronaves no tripuladas empleadas en ataques contra Israel y fuerzas aliadas. El Reino Unido envió un destructor al Mediterráneo Oriental y continúa desplegando aviones en Oriente Próximo. Las fuerzas de defensa de Israel señalaron que la ofensiva se concentró en infraestructura militar clave, en un intento por reducir la capacidad tecnológica y ofensiva del régimen iraní. Pero los combates no se limitan al territorio iraní. En el sur del Líbano, Israel confirmó que fue abatido Abu Ali Rayyan, comandante de la región sur dentro de la unidad Fuerza Radwan del grupo Hezbollah, considerado uno de los principales brazos armados aliados de Irán. Según el ejército israelí, Rayyan era responsable de coordinar operaciones militares, reclutar combatientes y supervisar el suministro de armas de esa unidad. De acuerdo con el balance militar israelí, más de 100 integrantes de Hezbollah han sido eliminados desde el inicio de esta ofensiva y al menos 60 centros de mando y bases operativas de la Fuerza Radwan han sido destruidos. Mientras tanto, Irán continúa respondiendo con ataques en distintos frentes. En las últimas horas se reportaron ataques contra infraestructura vinculada al mercado energético, lo que eleva el temor a un impacto global en la economía y afectar el suministro de petróleo mundial. En paralelo, crece la incertidumbre dentro del propio Irán. El nuevo líder supremo del país aún no ha aparecido públicamente desde que comenzaron los bombardeos, lo que ha desatado especulaciones dentro y fuera del país sobre lo que realmente está ocurriendo en la cúpula del régimen. Hasta ahora, en lugar de presentarse ante la población, el gobierno iraní solo ha difundido un mensaje grabado, intentando proyectar control en medio de los ataques. Sin embargo, en redes y entre analistas, comienzan a circular versiones no confirmadas que sugieren que el líder podría estar herido o refugiado en un lugar desconocido, algo que el régimen no ha confirmado ni desmentido. Mientras tanto, los ataques continúan. Israel asegura que seguirá golpeando posiciones de Irán y de sus aliados armados, mientras el régimen iraní intenta responder con misiles, drones y ataques indirectos contra intereses estratégicos en la región. Después de casi 2 semanas de combates, la guerra no muestra señales de detenerse, y el impacto ya se siente no solo en el campo de batalla, sino también en el mercado energético y en la estabilidad de toda la región, informó Camilo Lavastilla para América Noticias.
El congresista Mario Díaz-Balart reveló que varias personas cercanas al círculo íntimo de Raúl Castro han mantenido conversaciones con la administración de Donald Trump que busca un cambio en Cuba, pero aclaró en una entrevista a Telemundo 51 que no se tratan de negociaciones. Un artículo que ha sido cubierto por otros medios noticiosos con fuentes anónimas han dicho cosas que realmente no son ciertas, dijo Díaz-Balart. Ya hay 2 artículos publicados por USA Today y por el Telegraph que indican que va a haber un acuerdo con Cuba que le da inmunidad a los Castro y a Díaz-Canel, con cambios económicos. ¿Esto es cierto? Un artículo que ha sido cubierto por otros medios noticiosos con fuentes anónimos han dicho cosas que realmente no son ciertas. Son el mismo tipo de conversaciones que el presidente y otros tuvieron con el régimen de Maduro. Son las mismas conversaciones que tuvo el mismo presidente Trump y sus funcionarios con el régimen de Irán cuando le dijeron ya. En entrevista para el diario Miami Herald, el congresista comentó que los contactos de alto nivel no se han limitado solo a una persona. En varios reportes de prensa se había mencionado que un equipo del Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, había contactado al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo, mejor conocido como El Cangrejo. Díaz-Balart comparó estos diálogos con los que el gobierno de Estados Unidos sostuvo con el dictador venezolano Nicolás Maduro antes de su captura. El chavista nunca aceptó una salida negociada al exilio y quiso poner a prueba al presidente Trump. Finalmente fue capturado y está preso en Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico. En el ámbito de estas conversaciones secretas con Cuba, se mencionan personas clave como familiares de Castro, incluyendo a su hijo, el coronel Alejandro Castro Espín, y a Mariela y Débora Castro. Además, altos mandos militares que forman parte del régimen cubano y están vinculados al conglomerado militar Gaesa también estarían involucrados. A pesar de la confidencialidad de estas conversaciones, las fuentes indican que aún no se han logrado acuerdos significativos. La administración Trump ha incrementado la presión económica sobre Cuba, cortando el suministro de petróleo proveniente de Venezuela y México. Esta medida forma parte de la estrategia para obligar a la cúpula castrista a pactar un cambio bajo la guía de Estados Unidos. Mario Díaz-Balart subrayó que no se trata de una solución parcial que deje a los Castro al mando. El enfoque de la administración Trump es claro. Cualquier acuerdo debe significar una transformación total del sistema político y económico cubano. De no ser así, las medidas de presión seguirán aumentando. El presidente Trump ha declarado en varias ocasiones que la caída del régimen cubano está próxima. Trump ha mencionado que las conversaciones con los líderes cubanos podrían ser una forma de evitar un colapso total, pero también ha insinuado que una intervención directa podría ser necesaria si el régimen no responde a sus demandas. Lo último que dijo sobre el tema fue que podría producirse una toma amistosa de Cuba o tal vez no tan amistosa. Afirmó que si las fuerzas del régimen llegaran a matar a civiles, eso sería inaceptable para Washington y podría justificar una respuesta más activa. También dijo que antes de centrarse en el tema Cuba, la administración republicana deberá seguir manejando el asunto de Irán. Por su parte, el gobierno cubano ha mantenido el relato oficial de que no se han producido conversaciones formales, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. El diplomático cubano Emilio Pevida Sánchez y su padre, el teniente coronel de la inteligencia y actual embajador de Cuba en Mongolia, Emilio Pevida Pupo, han sido vinculados a un negocio de remesas operado desde Cuba con apoyo de un socio en Estados Unidos. La información fue revelada por el periodista Mario Pentón en un informe de Martí Noticias. Aquí en América Noticias se lo presentamos. Durante años el régimen cubano ha criticado los negocios privados de remesas y ha intentado controlarlos desde el Estado. Pero una investigación de Martí Noticias revela ahora que un diplomático cubano, hijo de un oficial de la inteligencia, también diplomático, estaría operando precisamente un negocio de remesas desde la isla y con un socio en los Estados Unidos. Se trata de Emilio Pevida Sánchez, diplomático cubano e hijo del teniente coronel de la inteligencia Emilio Pevida Pupo, actual embajador de Cuba en Mongolia. Según pudo comprobar Martí Noticias, Pevida Sánchez maneja un servicio para enviar dinero a la isla que promociona a través de un número telefónico registrado a nombre de su propio padre. La promoción circuló inicialmente en grupos privados de WhatsApp del entorno cercano de la familia. El mensaje es directo: remesas activas desde Estados Unidos y Europa para Cuba. Martí Noticias verificó además en las bases de datos de Texas que el número desde donde se promociona el servicio está registrado a nombre del embajador Emilio Pevida Pupo. Para comprobar el funcionamiento del sistema, Martí Noticias contactó directamente al diplomático para solicitar el envío de dinero a la isla. Durante la conversación, Pevida Sánchez proporcionó un número telefónico en Estados Unidos registrado a nombre de Reinier Gómez Hernández, quien aparece como el receptor de las transferencias. El diplomático envió además una serie de instrucciones muy precisas para realizar la operación. Entre estas reglas
se pide no incluir ninguna descripción en las transferencias, enviar una foto de la cuenta de Zelle desde donde se hizo el pago, evitar cualquier referencia a Cuba o a la transferencia de dinero. El mensaje también advierte que no se debe llamar ni escribir al número utilizado para el contacto. La cuenta bancaria utilizada para recibir los fondos pertenece a Reinier Gómez Hernández, quien reside actualmente en el estado de Indiana. Fuentes verificadas por Martín Noticias indican que Gómez Hernández entró a Estados Unidos por la frontera en el 2024 solicitando refugio y estaría en estos momentos tramitando su residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Martín Noticias intentó contactarlo, pero no obtuvo respuestas. Emilio Pevida Sánchez trabajó como diplomático en la Embajada de Cuba en Siria hasta la caída del régimen sangriento de Bashar al-Assad. Tras la toma de Damasco por las fuerzas rebeldes, se trasladó a Beirut, desde donde escribió a conocidos: "Seguimos en combate y guapeando", una vieja jerga inspirada en Miguel Díaz-Canel. Según el investigador Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Emilio Pevida Sánchez es un oficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, altamente entrenado por la seguridad del Estado. Pero no se esperaba esta llamada de Martín Noticias. Hola Emilio, ¿cómo estás? Las remesas constituyen una de las principales fuentes de divisas para la economía cubana. El caso plantea interrogantes sobre la participación de funcionarios vinculados al aparato diplomático y de inteligencia del régimen en circuitos financieros informales que operan entre Cuba y los Estados Unidos. Martín Noticias intentó contactar también a Emilio Pevida Sánchez para obtener su versión de estas operaciones. Mario Pentón para Martín Noticias. Continúa con nosotros aquí en América Noticias. Una sofisticada red criminal que operaba en el sur de Florida terminó desmantelada y con 5 de sus integrantes tras las rejas, incluidos ciudadanos cubanos, tras un fraude millonario con tarjetas de crédito y lavado de dinero. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida informó que el grupo logró generar más de $3,5 millones en cargos fraudulentos, utilizando negocios, empresas fantasma y sistemas de pago electrónico para mover el dinero sin levantar sospechas. Entre los condenados se encuentra William Pupo, cubano de 38 años, quien recibió la sentencia más severa, 11 años de prisión federal. También fueron condenados Joel Castillo, con 4 años y 10 meses, William Castillo, con 4 años y 7 meses, Miriam Pupo, cubana de 36 años, sentenciada a 3 años y 1 mes de cárcel, y Jessica Forpomes, con 3 años de cárcel. De acuerdo con los investigadores, la organización montó un esquema que funcionó por más de un año, entre 2023 y 2024, manipulando terminales de pago para procesar compras ficticias con tarjetas robadas o datos obtenidos ilegalmente. Para conseguir la información financiera, los implicados compraban números de tarjetas en la red oscura, utilizaban plataformas de mensajería cifrada y también explotaban tarjetas interceptadas en el correo. Una vez procesadas las transacciones, el dinero era transferido o retirado rápidamente antes de que los bancos detectaran el fraude, dejando pérdidas a procesadores de pago e instituciones financieras. Las autoridades también revelaron que parte del grupo utilizó empresas fantasma para obtener préstamos federales por desastres, lo que les permitió embolsarse más de $650,000 adicionales. La investigación culminó en julio de 2024. Cuando agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos realizaron una redada en una vivienda de Pembroke Pines en Broward, donde fueron arrestados varios de los implicados. La Fiscalía advirtió que este tipo de esquemas criminales erosiona la confianza en el sistema financiero y aseguró que quienes participen en fraudes de esta magnitud enfrentarán condenas severas en tribunales federales, informó Leticia Grau para América Noticias. Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur de México, ha comenzado a recibir migrantes cubanos deportados en vuelos directos procedentes de Estados Unidos, que se suman a cientos de personas de otras nacionalidades paradas en la zona tras el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. El subsecretario de Movilidad Humana de la Secretaría de la Frontera Sur, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, informó que el año pasado se registraron 12,000 personas deportadas desde Estados Unidos. Pues tenemos una población grande de nacionalidad cubana aquí en Tapachula, en la frontera sur, distribuidos en toda la frontera sur y que tienen necesidad de acceder a servicios, pero sobre todo de empleo. Hay muchas personas que están en el comercio informal,
Es por eso que desde la Subsecretaría de Movilidad Humana estamos implementando algunas acciones. Las autoridades estadounidenses deportaron también al migrante cubano Jonas García, quien fue detenido por las autoridades debido a que cometió un delito de manejar sin licencia de conducir. Nos sentimos muy mal porque no podemos cambiar dinero, a la familia nos manda dinero y no tenemos pasaporte. Las autoridades señalaron que existe una numerosa población cubana en Tapachula y en la frontera sur que necesita acceso a servicios y empleo. Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana de la ciudad, denunció. ¿Cómo es posible que en la oscuridad y de manera totalmente opaca traigan por camiones y por avión, por carretera, a los migrantes que no quieren estar en Tapachula? Ninguno de esos señores, señoras, niños o niñas quiere estar en Tapachula, ni en Villahermosa, ni en ningún lugar, y ninguna institución o dependencia que tiene que ver con el tema migratorio se hace responsable. Organizaciones locales estiman que en la zona permanecen varados unos 60,000 migrantes de distintas nacionalidades, en particular haitianos y cubanos, en medio del aumento de restricciones migratorias en Estados Unidos. Un informe de Xiomara Rubiano de F para América Noticias. El régimen cubano aseguró ahora que está dispuesto a conversar con Estados Unidos, una señal que llega justo cuando la crisis económica en la isla se profundiza y las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump comienzan a sentirse con fuerza. La declaración fue hecha por la embajadora de Cuba en Washington, Lianis Torres Rivera, quien afirmó que el gobierno cubano está preparado para dialogar sobre los temas que marcan la relación bilateral, incluso en medio del actual clima de tensiones. Torres Rivera sostuvo que cualquier negociación deberá basarse en el respeto a la soberanía de Cuba y su derecho a la autodeterminación. Estamos seguros de que es posible encontrar una solución, afirmó según Los Angeles Times. Pero el contexto en el que surge esta oferta de diálogo es muy distinto al de años anteriores. El endurecimiento de las medidas económicas, el cierre del suministro petrolero que llegaba desde Venezuela y la presión diplomática impulsada desde Washington han colocado al régimen en una situación cada vez más complicada. Analistas señalan que la combinación de presión internacional y contactos discretos entre Washington y actores del poder en Cuba empieza a mostrar resultados. Mientras tanto, desde Estados Unidos se insiste en que cualquier conversación deberá ir acompañada de cambios reales dentro del sistema cubano. En este escenario, el régimen intenta abrir una puerta al diálogo, pero lo hace en un momento en que la presión política y económica se intensifica y en La Habana muchos sienten cada vez más cerca los pasos de Washington, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Cuba perdió ante Canadá en San Juan y quedó fuera del Clásico Mundial 2026 en la primera ronda, algo que no le ocurría desde que existe el torneo. La novena canadiense se impuso con marcador de 7-2, apoyada en un pitcheo sólido de Cal Quantrill y el bateo oportuno de jugadores como Abraham Toro y los hermanos Naller. Mientras el llamado Team Acere cerró con balance de 2-2, por detrás de Puerto Rico y Canadá. La influencer cubana Samantha Hernández responde críticas por negarse a denunciar la dictadura. Samantha Hernández, creadora de contenido cubana radicada en Estados Unidos, está en el centro de una polémica tras explicar en un video por qué evita hablar de política y de la situación en Cuba. Dice que sabe que en Cuba hay una dictadura, se pasa hambre, hay apagones, pero que no se pronuncia porque siente que no tiene suficiente información. No le gusta indagar en temas que no domina y no quiere formar parte del negocio que, según ella, muchas personas han hecho con la política cubana en redes. Situación de Cuba. Yo soy una persona que no habla de política porque no sé, no tengo ningún tipo de información, no sé nada de política. Sé lo básico, lo que todos sabemos. Y no me gusta indagar en temas que no sé. También siento que la política, que el tema de política, principalmente como país, es un negocio, tanto para las personas que trabajan en redes sociales como para otras personas. Siento que es un negocio y yo no quiero pertenecer a ese circo. Entonces, no voy a hablar de la situación de mi país cuando tú quieres que yo hable. No voy a hablar cuando tú quieras que yo hable. Voy a hablar cuando yo sienta que debo hablar. Yo tengo mi post preparado hace días, programado para subirlo porque a mí me nació subirlo. Ya mañana cuando yo lo suba lo verán.
A mí me nació subirlo, me nació escribir lo que me nació escribir y ya está. No voy a hablar de nada porque tú quieras que yo lo hable. Gerardo Hernández defiende a Jorge Perugorría y culpa a Trump de la crisis en Cuba. Gerardo Hernández, exespía de la Red Avispa y actual coordinador de los CDR, salió en defensa de Jorge Perugorría tras las críticas que recibió por responsabilizar a Donald Trump de la crisis en Cuba. Hernández afirmó que el actor tiene razón al señalar que la política de estrangular a la isla con sanciones y cortar el acceso a combustible empuja al país hacia una crisis humanitaria. También acusó a sectores del exilio de atacar a Perugorría por miedo a que figuras reconocidas de la cultura expliquen al mundo el impacto del embargo y la presión económica sobre la población cubana. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Mi querido amigo Pepe Forte, personalidad radial, comunicador, periodista acucioso, el hombre del ático de Pepe, un experto lo mismo en música que en radio. Pepe, no sé, tengo esto lleno, pero sin duda me gustaría arrancar por el tema de Cuba. Me ha quedado, desde anoche me ha quedado una frase que los cubanos que llevan varias noches ya en protesta en la isla, sobre todo en la ciudad de La Habana, y la frase que me ha quedado acuñada en la cabeza es, y quizás de las tantas que salió el 11 de julio, esta me gusta más. La frase es la siguiente: no queremos luz, queremos libertad. Qué bueno. Entonces, bueno, tengo lo de las protestas y quiero compartir contigo, empezando por esta decisión del régimen castrista de racionar la electricidad a los actores privados, si es que así se pueden llamar los pocos actores privados. Estamos hablando de unos 110,000 negocios pequeños que hay en Cuba, y entonces le han dicho, no, apriétese el cinturón usted. ¿Qué piensas, Pepe, de esta... Que quede claro que la sonrisa o la risa esta, de alguna manera sarcástica, que estamos dedicándole tú y yo a la información, es precisamente riéndonos de este sinsentido, de esta vida loca, de esta suerte como de Macondo en que se ha convertido Cuba. Estamos comentando que dentro de esta cantidad de restricciones que hay de energía, que es limitaciones de corriente, que no la hay, además apagones, y que tampoco hay combustible, de pronto vienen a hacer más oscuro el apagón todavía, francamente. Qué buena frase. Me parece una más locura. Oscuro el apagón. Adiós García Márquez, te la comiste, Pepe. Bueno, imagínate, más oscuro el apagón, porque es que realmente esto no tiene sentido. Ahora, es interesante lo que tú comentas. Las protestas, a mí me ha llegado información, igual que a ti, Miguel, que las protestas son constantes en Cuba. Ya se ha convertido casi en una costumbre que pegan fuego en medio de la calle, lo cual es muy fácil, porque simplemente con la basura que está acumulada en las esquinas, pegan fuego enseguida, comienzan a protestar. Lo interesante es que eso que tú acabas de comentar, que dijeron, no queremos... ¿Cómo fue que dijeron? No queremos luz, queremos libertad. Eso es importante, porque ya eso es un nivel de conciencia. Porque inicialmente yo puedo entender esto. Mira, esto es exactamente como pasa con The Lord of the Flies. Primero la novela, después la película, esa maravillosa que es del año 62, 63, que la gente en ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, la gente cambia su conducta. Y uno puede entender que la primera reacción sea queremos agua, queremos comida, queremos electricidad, pero cuando ya te dice la gente que lo que queremos es libertad, pero además recuerda que eso fue lo que pasó durante el maleconazo, ¿sabes? Que la gente gritaba libertad, 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 lo cual significa que ese cambio de conciencia a mí me parece que... Has tocado el meollo del asunto, porque ahora que mencionaste maleconazo, recuerdo, nosotros ya estábamos aquí 5 de agosto de 1994, no lo vivimos ahí, solo a través de lo que nos llegó. Pero ese cambio en la conciencia, hago una traspolación del 5 de agosto del 94 al 11 de julio del 2021. Ahí empezaron Díaz-Canel sin casa, abajo la dictadura. Pero esto, incluso desde el punto de vista semántico, y me gustaría que escuchara a Pepe, hay un cambio en la conciencia, incluso en el nivel más profundo, en la conciencia colectiva. La frase es extraordinaria. No queremos, es lo que ya no quiero. No quiero luz. No tengo luz, pero no quiero tu luz, tu luz. Es que lo que no se quiere es el castrismo. Punto. Claro que no, claro que no. No hay negociación. Se tienen que ir o se tienen que ir para la cárcel o lo que sea. Eso me parece que es un cambio. Y ese cambio quizás en el nivel de la conciencia colectiva del cubano
llegó como tope a partir del viernes pasado a hoy. Es anteponer el no, lo que ya no desea más el cubano. ¿Qué tú piensas, Pepe? A mí me parece que esto es como la famosa frase que a mí no me gusta mucho, que es una toma de conciencia, pero sí lo es, y hay una esperanza, y posiblemente esto sea, Miguel, el asunto generacional, que podríamos estar hablando a nivel sociológico y psicológico. De todas maneras, la sociología no es otra cosa que psicología de masas, no es otra cosa que eso. Es el hecho de que ha pasado mucho tiempo. Por ejemplo, yo hago una comparación, un paralelo con lo que está pasando en Irán con los jóvenes. Los jóvenes de ahora, que son estos que protagonizaron estas protestas severamente reprimidas, cruentamente reprimidas en enero por parte del ayatollah Jamenei, que se dice que hay un rumor que entre 25 a 30.000 muertos. La ONU dice 5.000, pero esa yo creo que es la cantidad. Que esos jóvenes, además en un país en el cual sí te cuelgan en medio de la calle, te cuelgan de una grúa, como sabe todo el mundo, hayan estado protestando, cuando tú ves el contraste 47 años después, que jóvenes, lo que hace 47 años, y ahora en vez de 10 years after, sería en este caso 47 years after, los mismos jóvenes de una época de la otra, aquellos jóvenes en el 79, son los que llevaron en andas al ayatollah Khomeini al poder, y ahora estos jóvenes no quieren. Entonces, aquí podría ser que se tratase de los nuevos jóvenes cubanos, las nuevas generaciones. Para mí eso tiene un valor importante y podríamos estar analizando hasta mañana, que es el hecho que en la ecuación de cómo se encuentra Cuba ahora, los muchachos de ahora son muy importantes, porque primero hay una desconexión muy grande emocional y psicológica de la dirigencia histórica, que es con la que sigue todavía conectada la generación paralela generacionalmente, 5 años más, 5 años menos, o sea, 5 años más viejos, 5 años más jóvenes, que es con la gerencia, que en este caso es la gerontocracia de la revolución, porque son una partida de viejos. Estos jóvenes eso no les dice nada. Raúl Castro no les dice nada. Ramiro Valdés, que no sé si se está muerto o no, no les dice nada. El propio Díaz-Canel, que es una figura intermedia, tampoco les dice nada, porque Canel es de todas maneras la repetición de lo que hemos visto por 60 y pico años. Así que yo creo que sí, que aquí hay un nivel de esperanza conectado con el hecho, que para mí es súper importante, con la actual administración. Y la actual administración, con el detalle de que está a bordo de la administración esta mancuerna, hablando en este caso a la mexicana, que no es Donald Trump y J.D. Vance, sino que es Donald Trump y Marco Rubio. Yo no sé qué tú piensas. No, sin duda, vamos a hablar de eso. Vamos a la pausa rapidísimo. Aquí, Pepe, estoy conversando con mi amigo Pepe Forte, una enciclopedia musical, una enciclopedia. Si usted si usted quiere saber qué auto se debe comprar, usted pregúntele a Pepe Forte, por favor. Y sobre todo, una enciclopedia política. Ha hecho esta nueva generación de muchachos en Cuba, muchachos estoy hablando hasta los 40 y los 50, que no tienen oportunidad, y no hay ni una sola conexión con el castrismo, ni desde el punto emocional, ni desde el punto de vista filosófico, ni político, nada. No hay que sorprenderse, generacionalmente es lo que habitualmente pasa en el resto del mundo. Pasa que nos hemos acostumbrado a que el barraje de propaganda ha sido tan grande y tan intenso. Esto ha sido una inyección en vena ahí durante años, que uno llegó a pensar de que eso iba a ser para siempre, y no lo es, porque fíjate que es que incluso a nivel cultural, a mí me pasa con la generación de mis hijos, que es la primera generación que creo que de alguna manera, por ejemplo, vamos a hacer aquí un paralelo, pero es que por ahí va, se está como divorciando de los Beatles, cuando yo pensé que iba a ser para toda la vida, y seguramente, posiblemente detrás entonces venga una que se case otra vez con lo que pasa con el fenómeno cultural de los Beatles. Y es lo que pasa, lo que está pasando en Cuba, que yo pensé que esto iba a ser para siempre, para toda la vida, y evidentemente no, y posiblemente, yo sigo pensando, Miguel, que el asunto de la crisis energética de Cuba y el colapso total del sistema, porque es un colapso total. Yo me disparo todos los días en la mañana el reporte ese que ellos hacen desde el edificio este maravilloso del año 57 que diseñó el arquitecto Echarte, donde estaba la compañía cubana de electricidad, que hoy día ahí ahora que está es el Ministerio de Energía y Minas, y está la UNE, y veo todos los días el reporte ese que no tienen corriente. Y yo sigo pensando que la crisis energética, ellos siguen diciendo todos los días en la mañana que la crisis que tiene Cuba es por insuficiencia de combustible, lo cual es cierto. Pero no solamente eso, es que el sistema está colapsado. Pero aquí es donde venimos ahora, que la falta de corriente que lo genera todo, entonces genera, por supuesto, efecto dominó, no hay, por tanto, bombeo de agua,
y si no hay combustible tampoco entonces hay transporte y no hay servicios comunales, que es la razón por la cual están todas las calles llenas de basura. Pero es que estos jóvenes de ahora necesitan estar interconectados. Y cuando no hay corriente, y lo que viene solamente es, hablando a la cubana, un buchito de corriente, por cierto, no es sabroso hasta el último buchito como el café que tú sabes, sino que es un momentico de corriente que no pueden cargar el celular. Estos jóvenes viven de interconexión. Recuerda que las protestas universitarias que hubo el año pasado, cuando les reaccionó a Internet, fue que no se podían conectar. Un chiquillo hoy día en el mundo entero, y yo he viajado bastante, incluso yo he estado en los países más pobres del mundo y los veo en, no sé, ¿qué te cuento? En Marruecos, en Laos, en Camboya, en Vietnam, que el celular, yo creo que si hay un nombre correcto es decirle al teléfono celular, porque es como el tubademecum que va contigo donde quiera y es como una célula más de tu cuerpo. Así es. A mí realmente yo sin el celular, y yo vivo con el celular, pero por ejemplo yo soy lo que estoy sentado, que yo vuelo muchísimo en el aeropuerto y yo estoy mirando por la ventana de la sala de espera, mirando los aviones y cuando yo miro, está todo el mundo con el celular en la mano mirando por el celular y la gente tiene una adicción que no se puede quitar. Entonces, para estos muchachos que no tengan celular es terrible. Y es la razón por la cual están en este momento gritando libertad, porque seguramente saltaron, posiblemente un componente de corte cultural electrónico o de corte tecnológico, que es lo que posiblemente los conduzca a este grado de rebeldía. Lo que Pepe ha traído a la mesa es que esa extensión del hombre que es un teléfono celular o una tableta, o ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial, eso es una extensión del hombre. Por lo tanto, al ser una extensión del hombre, no solo es una necesidad del ser humano de trabajar, moverse, agarrar, comunicarse con esa extensión del hombre, sino que si te la corto, eso está cercenando una parte de tu cuerpo. Entonces, quizás para esos muchachos efectivamente, fíjate la frase, no queremos luz, queremos libertad, está asociado semiológicamente un componente con otro. Eso en algún momento los teóricos o quizás los sociólogos estudien el fenómeno cubano, porque siguen hablando que si una Delcy Rodríguez cubana, que si Venezuela. Señores, Cuba no es Venezuela, para nada. No, para nada. Es una cosa que son hermanos. Hace rato quiero debatir contigo aquí en mi programa, contigo aquí ahora. Seguro. Por el programa, no hay para nada, empezando, y yo no sé qué tú pensarás. Yo estoy feliz, Miguel, con lo que pasó en Venezuela el día 3 con la extracción de Maduro. Ok, hasta ahí llegamos. Me parece muy bien. Además, la operación como tal, o sea, que fue impecable. Eso, ok, todo está bien. ¿Qué pasó en Checoslovaquia? Checoslovaquia, no República Checa. Checoslovaquia, que es un país que nació en el año 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, porque Checoslovaquia también era parte eran reinados, y lo que pasó fue Bohemia y Moravia, al acabarse el sistema de imperios, Checoslovaquia, esa área se junta exactamente lo que es hoy día Chequia, República Checa con Eslovaquia, que por cierto Eslovaquia la maltrataron muchísimo, y ya nació Checoslovaquia en el año 18 y que termina ahora, después del 89, con la caída del mundo de Berlín, y Checoslovaquia creo que termina 90, 91 aproximadamente por ahí. Pero el punto que voy es que antes de eso, cuando era Checoslovaquia como tal, y Hitler se mete en el llamado Sudetenland, que es este borde fronterizo, ¿en qué la duce? El cual tenía razón, y por supuesto que yo va a defender a Hitler, ni me busques para eso, esto es una figura abominable para que nadie me malinterprete. Pero cuando él dice que los ciudadanos que estaban en el Sudetenland, que son checos de nacimiento, pero que son alemanes y le va encima, ahí es que eso es lo que genera la conferencia de Múnich. El gobierno que estaba allí, que era el gobierno de Beneš, tiene que salir corriendo y refugiarse en Londres, y durante toda la guerra era el gobierno en armas, en el exilio checo. Se acabó la guerra, ¿y qué fue lo que pasó? Trajeron de vuelta a Beneš, otra vez. Entonces, ¿por qué ahora cuando pasó lo que extraen a Maduro, por qué no traen al gobierno de Beneš, que está representado por el mundo, y decidieron esta onda? Pero, por ejemplo, una de las razones por las cuales, para apoyar tu argumento que tú dices que Cuba y Venezuela no hacen silueta, habrá alguna silueta, claro que la hay, pero en términos, la parte más intensa no. ¿Por qué razón? Porque para que tú veas, en Cuba, si sacamos a esta gente de ahí, como se está hablando que sería ahora Canel y Raúl, en Cuba se habría un vacío de poder. Yo no quiero una transición de esta manera amañada, pero en Cuba se habría un vacío de poder. En Cuba no ha habido elecciones, en Cuba no hay sociedad civil, de manera que en Cuba se habría un vacío de poder.
Y eso venimos al punto que tú dices que Cuba y Venezuela no hacen silueta. No, y ni Cuba, ni Venezuela, ni Irán. Y en el caso de Cuba, cuando mucha gente habla, bueno, una hoja de ruta tipo la primera fase que sea la estabilización, la segunda reconstrucción o recuperación y la última la transición. No, hay una fase anterior a todas esas, que es la emergencia. Cuba es un país en un estado de guerra, tal cual. Y es más, el proceso de cambio en Cuba es inédito. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. El supuesto acuerdo entre Washington y La Habana, publicado por el periódico USA Today, y que fuentes cercanas al tema confirman, y que otros medios de comunicación en Estados Unidos, medios serios, no estoy hablando de termitas digitales ni los comegenes digitales, eso de las redes. Ese acuerdo implica, según lo publicado, apertura económica, pero no libertades en la isla. Al parecer, reitero, se estaría negociando sacar del juego a Miguel Díaz-Canel, pero garantizando de alguna manera la permanencia de la familia Castro. Según el periódico USA Today, el acuerdo garantizaría flexibilizar las restricciones de viajes a la isla, negociar el uso de puertos, energía y turismo e incluso levantar algunas sanciones del embargo. Y esa va a ser mi primera pregunta para el profesor Daniel Pedreira, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Pedreira, buenas tardes, gracias por estar en el programa. Buenas tardes. Profesor Pedreira, eso de incluso levantar algunas sanciones del embargo, ¿el presidente Trump puede unilateralmente levantar algunas sanciones del embargo o eso le corresponde al Congreso? Cualquier tema que trate de levantar sanciones impuestas por el embargo, impuestas por la ley Helms-Burton, que es una ley del Congreso de Estados Unidos, solo puede ser modificado o cambiado o eliminado por el propio Congreso, por una votación de la mayoría del Congreso. Lo que el presidente puede hacer, y es lo que vimos que el presidente Obama y otros presidentes han hecho, es realizar algunas medidas en cuanto a la flexibilización, por ejemplo, de temas como los viajes, las remesas, etcétera. ¿Cuba podría cambiar sin deshacerse de los Castros o de la sombra del castrismo? Yo no creo que puede cambiar deshaciéndose o sin deshacerse de los Castros, de la familia que aún queda ahí, los descendientes de los Castros originales o de incluso esa sombra del castrismo. Miguel Díaz-Canel, que tanto hablamos que no tiene el mismo empuje o carisma de los Castro, se afinca en la figura de Raúl Castro precisamente porque le da una especie de legitimidad revolucionaria, un mito revolucionario, y lo ata a esa generación anterior. Pero sin los Castro en el poder, creo que la situación sería mucho más, sería muy distinta a la que estamos viendo. También se está hablando de que quizás una intervención de Estados Unidos llevaría a un escenario donde se quita a Miguel Díaz-Canel del poder y se deja todo el resto del aparato en su lugar. Eso no representa un cambio significativo para lo que es el régimen. Eso sería quitar a una figura simbólica que, bueno, tiene el título de presidente, pero es un presidente simbólico porque, de nuevo, si Raúl Castro permanece en el poder o en el escenario político cubano, y la familia Castro sigue tan vinculada y arraigada no solo al poder, sino a la economía cubana, no va a cambiar nada absolutamente en Cuba. En las últimas horas el presidente Trump ha vuelto a insistir en el tema de Cuba y ha vuelto a declarar y a parafrasearse a sí mismo diciendo: la toma de Cuba puede o no ser amistosa, cita textual. Pero Mike Johnson, que es uno de los políticos más significativos del Partido Republicano, ha dejado claro también en las últimas horas que no va a haber envío de tropas a Cuba. Algunas personas creen que el fin del gobierno, que el colapso del gobierno va a estar precedido por una guerra civil y piensan que todo se va a dirimir a golpe de machetazo y de sangre. Otros dicen que no. ¿Qué podría pasar, profesor? Cualquier escenario puede suceder dentro de Cuba. Hay una población que está desesperada.
porque o sea, toda la sociedad cubana, la economía cubana se ha colapsado, y esto no es un colapso filosófico, un colapso político, sino ya es un colapso que afecta a cada cubano, que se le va la luz de repente durante horas. Y eso afecta a lo poco que tienen de comer, porque no tienen con qué refrigerarlo, etcétera. Afecta, sabemos, la situación de la salud, donde hay muertes, un incremento en muertes debido a todas estas epidemias que está afectando a familias cubanas de a pie. O sea que vemos una confluencia de crisis en Cuba, que por un lado, la desesperación de un pueblo a veces lo lleva a tomar cartas en el asunto de una forma violenta, pero a veces vemos lo contrario, y hemos visto lo contrario, donde un pueblo dice hasta aquí hemos llegado, y empiezan a protestar de forma pacífica. Si la historia reciente de Cuba es algún indicio de lo que puede pasar, es buena señal que hemos visto que la población, tanto el 11 de julio del 2021 como en los últimos días, ya sea en pequeños pueblos o barrios, o en protestas como la que hubo de algunos en la Universidad de La Habana hace pocos días, es un buen indicio que estas protestas han sido pacíficas, que han sido no violentas, y que el pueblo quiere expresar su frustración, pero lo está haciendo de una forma cívica. Y creo que eso es importante cuando hablemos de ya un periodo de transición hacia la democracia, donde impere el deseo de un mejor futuro sin la violencia, sin la criminalidad. Pero también el factor en juego que puede cambiar esa variante es si las fuerzas represivas del castrismo se tiran a la calle, claro, a acabar con esas protestas. Que lo van a hacer de alguna manera, porque, en fin, la cabra tira al monte. Profesor, los más optimistas hasta ahora están hablando ya de la posibilidad de una cubastroika, de una perestroika a la cubana, y hablan de las concesiones que haría el régimen. En fin, están eufóricos, yo lo entiendo. Pero a mí me gustaría reflexionar y pensar en qué concesiones pediría Estados Unidos al régimen cubano. Tenemos que ver un poco más de detalle de lo que se está hablando, y creo que eso va a salir en las próximas semanas, si Dios quiere. Pero hay mucha incertidumbre en estos momentos, pero lo que sí está saliendo, como lo que ha salido en el artículo de USA Today, que mencionó anterior, de USA Today, y otros artículos similares que han estado saliendo, creo que es muy preocupante, porque parece que el enfoque más bien es económico y no político, que eso conlleva la cuestión de los presos políticos, la cuestión de la represión contra la ciudadanía cubana y otros aspectos que son muy preocupantes. Profesor Daniel Pedreira, profesor de Relaciones Internacionales de FAYU, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a usted. Muchas gracias. Esto es América Noticias, bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Información confiable y al momento, de lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche, aquí en América Noticias.